Hola, mi nombre es Esmeralda Reyes Estrada, estudio en el Centro Universitario Allende el primer cuatrimestre de la carrera de licenciatura en Derecho. El día de hoy vamos a abordar algunos temas, algunos conceptos importantes que vimos durante este segundo parcial en nuestra asignatura de Introducción al Estudio del Derecho impartida por el catedrático Manuel Malo Horta. Pues bien, para empezar vamos a recapitular, vamos a recordar algunos conceptos que vimos el primer parcial, como lo es derecho, que lo vamos a entender como el conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta del individuo en sociedad. También vamos a recordar todos los tipos de normas jurídicas que existen en México y este famoso ordenamiento jurídico que Hans Kelsen propone en forma de pirámide, en donde en la parte de hasta arriba se encuentra nuestra constitución política, nuestra ley máxima, y mientras más vamos bajando, más leyes y normas jurídicas vamos a encontrar. Terminamos el primer parcial viendo temas importantes como lo son hechos y actos jurídicos y esta capacidad de goce y ejercicio que tienen las personas. Pero ahora bien, vamos a definir y diferenciar dos tipos de personas, lo que son las personas físicas y las personas morales. Una persona física la vamos a entender como todo ser humano desde que nace y que es viable hasta que muere y se le atribuye la capacidad de goce y ejercicio. Como ya lo vimos en nuestro primer parcial, la capacidad de goce la adquirimos o la tenemos desde que nacemos, pero la de ejercicio la vamos a obtener hasta la mayoría de edad. Ahora bien, el inicio de su capacidad jurídica se adquiere por el nacimiento y se va a perder por la muerte. Pero desde que el individuo es concebido, este va a entrar bajo la protección de la ley. El derecho civil reputa nacido el feto que desprendió enteramente del seno materno y vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Esto no quiere decir que antes de que se cumplan o de que se junten estos requisitos o condiciones, el concebido o el ya nacido no sea persona. El derecho civil no va a prejuzgar el inicio de la vida, simplemente va a señalar los requisitos para que el individuo, el concebido o el ya nacido adquiera sus derechos y sus obligaciones. Ahora bien, el fin de la persona física, como ya lo mencionamos, se va a dar por la muerte. Por lo tanto, es muy importante y necesario precisar el momento en que esta suceda, ya que se va a presentar una serie de efectos jurídicos. Pero, ¿cómo vamos a determinar o cómo se determina que el fin de una persona física? La Ley General de Salud, en su artículo 343, nos señala o nos indica que la pérdida de la vida se va a dar cuando se presenten dos situaciones. La primera es una muerte encefálica o el paro cardíaco permanente. Ahora, ¿qué es la muerte encefálica? Pues van a haber tres características para que se diga o se señale que hay muerte encefálica de una persona física, y esta va a ser la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea y la ausencia de los reflejos oculares o del tallo cerebral. Esta se tiene que descartar también que sea por algún tipo de intoxicación o por drogas o por alguna otra circunstancia. Ahora, una persona moral o también conocida persona jurídica colectiva son las entidades formadas para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a la que el derecho objetivo reconoce que tienen capacidad para tener derechos y obligaciones. Sí, las personas morales también tienen capacidad de obtener derechos y obligaciones. En otras palabras, una persona física es todo ser humano y una persona moral son instituciones. El Estado va a reconocer estas instituciones, como por ejemplo el Estado, sus municipios y sus organismos públicos, además de asociaciones y sociedades civiles, asociaciones y organizaciones públicas estatales, instituciones de asistencia privada, entre otras. Hay características que van a diferenciar también a una persona física de una persona moral, no solamente las que les acabo de mencionar. Una persona física tiene atribuciones o características como lo es su capacidad, tiene un nombre,
tiene nacionalidad, tiene domicilio, tiene patrimonio y tiene un estado civil, a diferencia de una persona moral, que esta sola va a tener capacidad, denominación, razón o razón social, nacionalidad, domicilio, patrimonio, y esta no va a tener un estado civil. Entonces, una vez que conocimos qué es una persona física, qué es una persona moral, y estuvimos hablando también mucho sobre obtener derechos y obligaciones, vamos también a definir qué es un derecho y qué es una obligación. El derecho lo vamos a entender o lo vamos a definir como la facultad que tenemos de exigir todo aquello que la ley o la autoridad pone en nuestro favor, y la obligación es todo aquello que se tiene que hacer o abstenerse de hacer por alguna razón legal o moral. Un derecho humano lo vamos a entender como que son derechos básicos y esenciales que todo ser humano debe gozar para que tenga un desenvolvimiento adecuado y una convivencia pacífica y próspera sobre la tierra. Estos derechos humanos son la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad, a la justicia, a la legalidad, a la educación y a la salud. Estos derechos humanos tienen características importantes como son universales, son inalineables, son imprescriptibles, son progresivos y son irrenunciables. Ahora, hay documentos que contienen estos derechos humanos, como lo son nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, ya que conocimos qué es un derecho humano, sus características y cuáles son y en dónde los podemos encontrar, también vamos a definir algunas comisiones o asociaciones que nos van a proteger, que van a fungir como protectores de nuestros derechos humanos. En Hidalgo existe la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, o la CDHEH, que es un organismo cuyo propósito es el de proteger a las personas colectiva o individualmente contra las acciones y omisiones de las autoridades, incluso a veces de particulares, que atenten contra la dignidad humana. Sin embargo, esta comisión no va a actuar o no va a tener competencia frente a actos que tengan que ver con, por ejemplo, materia electoral o asuntos entre particulares o violaciones cometidas por autoridades federales, ya que estos actos o estas acciones va a depender directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También en este segundo parcial empezamos a analizar algunos casos prácticos viéndolo desde la perspectiva jurídica, más que sobre la perspectiva como público. El primer caso que analizamos fue el caso de Marisela Escobedo, que se hizo muy famoso por el documental que Netflix sacó, que lleva por él el mismo nombre, y que lo que hace este documental es victimizar a Marisela, al movimiento, a Rubí, y sinceramente antes de yo ver todas las noticias, de involucrarme un poquito más, de leer más acerca del caso y solo quedarme con el documental, sí me dio mucha rabia, porque yo decía, ¿cómo es posible? O sea, estaban todas las pruebas, no podía creer que sí, que las autoridades fueran unas incompetentes y que los abogados, que los jueces fueran unos incompetentes y no poder ver que las pruebas estaban. Pero ya leyendo un poquito más acerca del caso, empapándome un poquito más acerca de él, la verdad es de que hubieron muchas inconsistencias. Para empezar, a Rafael Bocanegra, el presunto homicida de su hija Rubí, no fue detenido por ese delito, fue detenido por otro, y pues la fiscalía no logró probar nada. Él se guardó el derecho a no declarar, y cuando lo hizo, lo único que hizo fue pedirle perdón, pero nunca especifica el por qué. Él nunca dice perdóname por matar a tu hija, él nunca dice perdóname por asesinarla, él simplemente dice perdón por el daño que te he hecho, Marisela. Y ya conociendo un poquito más sobre la historia que la misma Marisela cuenta, pues tendría razón al pedir perdón. Hay muchas cuestiones que sí sobresalen, algunos acontecimientos que sucedieron, que se podría tomar por ese lado, el perdón, no por haber matado a su hija, sino el perdón por todas las cosas que habían pasado o que habían sucedido antes.
pues después los jueces los hacen ver como unos incompetentes, como le digo en este documental, debido a que no ven la otra parte, que pues obviamente hay eh, un principio que dice en caso de duda, eh, pues darle ahora sí que darle lo mejor al reo, o sea, pues va a ser el principio que va a beneficiar lo que mejor beneficia al reo, y pues en este caso se absolvió, ¿no? Después pues es indignante porque pues a Marisela Escobedo la matan precisamente en las puertas del Palacio Municipal de Chihuahua, y pues que nadie pudiera haber hecho nada y que todo pasó en vista de miles de testigos, pues sí es bastante indignante. Y después este circo mediático que viene detrás de la muerte, de que saben que ya agarramos al que la mató, después que ya no, o que ni siquiera se reconoce al testigo. Fueron muchas inconsistencias, muchas irregularidades, y al final el presunto homicida de Marisela Escobedo pues terminó pues muerto, ¿no? El segundo caso que analizamos, ya hablando un poquito más acerca de derechos y derechos humanos, analizamos el caso de la francesa, de Florence Cassés, que es un caso igual que fue muy sonado aquí en México, debido a que su arresto fue televisado. En un principio se creía que pues no, Florence Cassés no tenía ningún, pues vaya, ninguna oportunidad de demostrar su inocencia, porque se le había agarrado, como pues coloquialmente se dice, con las manos en la masa, en el acto. Pero en este caso también hubo muchas inconsistencias, muchas irregularidades. El primer, derecho que se viola es el derecho al debido proceso, ya que después se sabe por la misma televisora que transmitió el arresto de Florence Cassés que el arresto fue un montaje, fue una representación para los medios de comunicación, para saber que así había sido el arresto del presunto de la presunta banda de secuestradores llamada Los Zodiacos, que casualmente solamente estaba integrada por Israel Vallarta, exnovio de Florence Cassés. Según la AFI, que era la desaparecida Agencia Federal de Investigación, que arriesga valientemente su vida para detener esta banda de secuestradores, Florence Cassés es detenida el 9 de diciembre del 2005, pero en un programa televisado, Florence Cassés llama desde donde estaba, desde prisión, y dice que no es verdad, que ella no es detenida el día que ellos dicen, y que ella es detenida un día antes sobre carretera, porque las autoridades sostenían que Florence Cassés había sido detenida en el rancho Las Chinitas, ubicado en el Estado de México, que cabe señalar que ese rancho le pertenecía a Israel Vallarta. Después de que esto ocurre, la francesa no le dan precisamente otro derecho que se viola, pues es precisamente que se le dé aviso al consulado francés, ya que ella es ciudadana francesa. Después de varias inconsistencias con los testigos, porque durante el arresto se logra rescatar a tres personas secuestradas, un joven, una señora y un niño, eh, eh, los testigos al principio dicen sí reconocer a la francesa, pero después dicen que no, o sea, que no, o sea, probablemente sus manos, pero que no. Y después los extraditan a Estados Unidos, allá dicen que sí, que fue la francesa. Entonces aquí hubo una controversia de testimonios. Pues a Florence Cassés se le impuso una condena de 60 años, y no se le permitió que fuera extraditada a Francia para cumplir su condena allá.
Entonces, después de esto, ellos disponen de varios recursos y finalmente, después de 7 años de estar presa, Florence Cassés es liberada porque precisamente se vieron todas estas inconsistencias, ya que después se arresta como a diversos familiares de Israel Vallarta, casualmente, y varios prueban que ellos fueron víctimas de tortura, además de que durante la transmisión del arresto de Florence Cassés e Israel Vallarta se ve claramente cómo el secretario ejerce tortura sobre Israel Vallarta. Actualmente, Florence Cassés está en Francia e Israel Vallarta sigue preso sin condena alguna. Ahora bien, analizamos también algunos casos que tuvieron bastante impacto, ya que en estos intervino la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pues bueno, para definir un poquito más, esta corte está ubicado en San José de Costa Rica y que tiene junto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos los atributos y la competencia para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de compromisos contraídos por los estados partes en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o la CADH. Esta corte lo que hace es analizar los casos y en caso de haber violación de derechos humanos realiza la sentencia y en este caso hay 10 sentencias que se dieron en contra del Estado mexicano por no hacer bien su trabajo. Los 10 casos es el caso Alfonso Martín del Campo Dot versus México, el caso González y otras, mejor conocido como Campo Algodonero, el caso Radilla Pacheco contra México, el caso Fernández Ortegas y otros contra México, el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México y el caso García Cruz y Sánchez Silvestres versus México. Los casos que nosotros analizamos fue el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Él es un habitante de Guerrero que pues se destacó básicamente por componer corridos acerca de la situación que estaba pasando. En ese momento la militarización era pues muchísima debido a todos estos pues sucesos que habían sobre el narcotráfico y los militares querían como combatir esa parte, pero también había muchas violaciones de derechos humanos por parte de los militares sin que éstas pues tuvieran consecuencia alguna. Precisamente esta fue la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, que fue detenido en un autobús cuando iba con su hijo y de ahí nunca más se volvió a ver. A su familia nunca se le notificó cuándo y los motivos por el cual fueron arrestados. Nunca se les dio el papeleo correspondiente y pues básicamente desapareció del mapa Rosendo Radilla Pacheco. Pues la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establece que se violaron derechos como derecho a la libertad, derecho a la expresión, el derecho a la vida, entre otros. Pues la Corte sentenció al Estado mexicano y pues dijo que tenía que ofrecer disculpas públicas, tenía que pues rehacer el daño, resarcir el daño con ayuda monetaria y psicológica para su familia, además de que este caso abre un paso enorme para el sistema o el procedimiento penal que tenemos hoy en México. Otro caso que llegó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que también sentencia al Estado mexicano es el caso de Campo Algodonero. Como ya lo sabemos, Ciudad Juárez pues tiene índices de feminicidios muy altos. Hay muchísimos casos
que se han dado y que se han conocido de Ciudad Juárez. Este caso le ocurre a pues tres jovencitas y pues principalmente ocurre porque en Ciudad Juárez llegaron las maquiladoras. Pues es una sociedad muy machista en donde pues el hombre era el que proveía al hogar y en el que pues el lugar de una mujer era en la casa, simplemente es la casa o no hay más. Entonces, cuando estas tres jovencitas desaparecen, dos son menores de edad, pues básicamente lo que la policía le dice a las madres cuando van a interponer una denuncia es pues que seguramente pues ellas se lo buscaron o que se fueron con el novio o así, porque las mujeres de casa no desaparecen. Pues es un caso bastante indignante porque muestra la falta de competencia por parte de las autoridades, muestra el machismo y la discriminación que se tiene todavía hacia las mujeres en ese hecho. Y hay muchísimas inconsistencias. Cuando se encuentra en Campo Algodonero 8 cuerpos de mujeres, ni siquiera se les hace los exámenes adecuados para pues determinar quiénes eran, simplemente pues dicen este es ella, este es ella, este es ella y este es ella. Y cuando después de unos años se hacen ahora sí las pruebas pertinentes, se descubren que pues las identidades de estas tres jovencitas. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sentencia y responsabiliza al Estado mexicano por estas tres muertes y básicamente le da un protocolo a seguir, un que tiene que hacer paso a paso, que la verdad es bastante humillante, ya que se supone que el Estado mexicano debería de saber lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, pero pues así es. Su sentencia básicamente se basó en ese instructivo para que ellos supieran qué hacer durante este tipo de casos y pues volvió a sentenciarlos con que pidan una disculpa pública, con que resarzan el daño económica y moralmente, pero pues siendo sinceros, una pérdida así pues no pues puede resarcirse, ¿no? Y pues por último, el caso que analizamos fue el de Rosendo Cantú y otras. Este es un caso bastante interesante debido a que ocurre en una comunidad indígena que se llama Mapé. Valentina Rosendo Cantú es una mujer indígena de 17 años en ese entonces que fue violada por dos militares. Valentina estaba como en un río lavando ropa cuando pues llegaron este comando y la interrogan acerca de algunos encapuchados. Ella pues no sabe, la golpean y terminan por violarla. Este tipo de casos es un poco indignantes, que al momento de que ella va a pedir asistencia médica porque no se sentía bien y después de haber caminado 1 hora para que pudiera recibir esta asistencia, no se la den precisamente porque no hay las condiciones o no hay el personal. Después de caminar 3 horas para que le den más asistencia médica en otro pueblo, le dicen que pues no pueden revisarla por miedo a los militares y pues por miedo a y pues porque no existe una doctora que pueda hacerlo. Valentina Rosendo Cantú fue a presentar su demanda, su denuncia ante el ministerio que le correspondía y aquí se viola el primer derecho fundamental. Recordemos que Valentina pertenecía a un grupo indígena, es decir, ella no hablaba muy bien el español todavía y las autoridades no le pusieron un traductor para poder llevar a cabo su denuncia y que ella entendiera todo lo que estuviera pasando. Aquí se viola el primer derecho de Valentina Rosendo Cantú. Obviamente,
Como pasa en muchos de estos casos, la autoridad no hace nada o no se declara incompetente para ese tipo de casos y lo relegan y lo relegan y lo relegan a otras instancias hasta que Valentina Rosendo Cantú se decide a ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que le da paso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual vuelve a responsabilizar y a sentenciar al Estado mexicano por esta acción u omisión que hicieron. Y obviamente otra vez vuelve a decirle que se va a pedirle una disculpa pública y que pues tiene que investigar y que tiene que realizar el proceso que ellos ya deberían de hacer. Pues actualmente este caso aún Valentina sigue esperando por justicia. Ya se identificó a los 2 militares que realizaron la acción. Y pues bueno, como ya nos dimos cuenta, este segundo parcial básicamente fue derechos humanos. Los casos que abordamos y que analizamos, yo los expliqué de manera muy general. La verdad es que no abordé muchos de los derechos que se violan o que se violaron en cada uno de ellos, ya que son bastantes. Traté de mencionar algunos aspectos importantes sobre ellos. Y pues bueno, es importante que nosotros como personas conozcamos nuestros derechos, conozcamos que hay comisiones que los pueden proteger y que van a defender nuestra dignidad humana. Entonces, pues es importante que lo sepamos, es importante que analicemos un poquito más, que seamos más abiertos a las cuestiones jurídicas que analicemos. Y pues bueno, como dice mi catedrático Manuel Malo Horta, cuando se rompe un derecho, se van a quebrantar muchísimos más a través de él. Entonces, pues muchas gracias